Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos una vez más en este segmento de Tips Tributarios número 24 esta vez. Y para conocer cómo liquidar correctamente el impuesto sobre la renta y que usted sepa cuáles son los gastos deducibles, sobre este tema vamos a conversar hoy con el licenciado Manuel Carcache, quien nos acompaña esta mañana. Adelante, don Manuel. Buenos días, Leticia. Esta es la parte 3, ¿verdad?, del TIC tributario sobre el cierre fiscal de las actividades económicas. Hoy nos vamos a referir a lo que son los gastos deducibles. Para liquidar, declarar y pagar correctamente el impuesto sobre la renta, todo contribuyente debe de hacer una revisión de todos sus egresos, de todos los gastos que él incurre para el proceso de producción que se somete. El artículo 39 de la Ley de Concertación Tributaria establece todos los gastos que son deducibles. Pero el primer párrafo, que a mi entender es el dogma del artículo, establece lo siguiente: que los requisitos fundamentales para que los gastos sean deducibles es que sean generales. ¿Qué significa que los gastos sean generales? Significa que dentro de los conceptos de contabilidad, los gastos generales son todos aquellos que se dividen en 3 elementos, que son gastos de venta, gastos administrativos y gastos financieros. Esos son gastos generales, inclusive los costos de venta. Otro tema que el legislador dispone en este mismo primer párrafo del artículo 39 es de que dice que sean necesarios y normales para producir la renta o para mantener o conservar su existencia. Esto es muy importante aclararlo despacio, porque hay gastos que producen rentas, hay gastos que no producen renta, pero que son necesarios para mantener la fuente generadora de renta. Te voy a poner un ejemplo. Un gasto imprescindible que genera renta es la energía. Sin la energía vos no puedes producir. Ese es imprescindible. Ese tipo de gasto es generador de renta. Igualmente, la materia prima que las empresas incurren para procesar bienes es un costo deducible imprescindible. Pero también, dice el legislador, yo te permito que te puedas deducir del impuesto sobre la renta aquellos que son necesarios para mantener su fuente. Entonces, puede ocurrir que una empresa tenga la política de darles a los trabajadores la famosa canasta navideña en Navidad. Aunque no todas las empresas lo aplican, eso. Sí, es una facultad de la empresa, ¿verdad? Es una facultad que ella tiene de brindárselo o no a los trabajadores. Entonces, ese gasto de la canasta navideña, o puede ser un bono escolar, ese tipo de gastos, si bien es cierto, no producen renta, pero por ese hecho no dejan de ser deducibles, porque son necesarios para mantener a la fuente generadora de renta. Es decir, que el legislador protege todos aquellos beneficios que le dan al trabajador y lo permite para el empresario que sean deducibles de la determinación de la base imponible del impuesto sobre la renta. Entonces, tenemos 2 tipos de gastos: el imprescindible y el necesario para mantener la existencia de la fuente generadora de renta. Dentro de estos gastos también tenemos que todas las erogaciones prestadas gratuitamente para los trabajadores, es decir, ahí están las canastas navideñas, ahí están los bonos, por ejemplo, escolares, o alguna beca de estudio, o todo aquello que conlleve la superación cultural o académica del trabajador, es deducible del impuesto sobre la renta. Igualmente, las provisiones para cuentas incobrables. Esto es un tema muy importante. Todas las empresas otorgan crédito. Entonces, por ese crédito que la empresa otorga a sus clientes, se puede reconocer
un 2% de provisión de cuentas incobrables, es decir, por cualquier cosa voy a reconocerme una provisión, hasta un 24% anual de la cartera. Aquí hay otro procedimiento respecto a las carteras, que si al final el cliente nunca paga, entonces la entidad tiene el derecho de poder deducirse el 100% del crédito no pagado, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones, como son algunos aspectos prejudiciales, como la notificación, el aviso, la carta, etcétera, que compruebe, ¿verdad? Que compruebe y haga un expediente de que ese crédito fue irrecuperable. Entonces, tiene también ese derecho de poder deducírselo de la base imponible del impuesto sobre la renta. Supongo que eso también va a independencia del tipo de servicio que brinde la empresa, ¿sí? Por supuesto, tiene que ver con el tipo de actividad económica que desarrolle, pero también otro elemento importante es que muchas empresas lo pierden ese derecho por no tener políticas crediticias. Es decir, muchas empresas no tienen la política de establecer qué tipo de tasa es la que van a registrar para provisión de cuentas incobrables y cuáles son los procedimientos administrativos prejudiciales que va a establecer la entidad para recuperar ese cobro. Entonces, igualmente, las políticas deberían de establecer los porcentajes a reconocer por provisión de acuerdo al tiempo de vencimiento de la cartera. Por decirte algo, vamos a reconocer un 2% para aquellos créditos de 1 a 30 días. El 6% de 30 a 60 días, el 8% a 90 días y así mismo llegar hasta declarar que las deudas por no recuperadas de 180 días se declaran y se determinan como incobrables, sujetas a los procedimientos administrativos. Esto es muy importante porque siempre en la administración tributaria lo que solicitan son esas políticas que las empresas tienen para establecer ese procedimiento de la correcta deducción. Ahora, la administración tributaria revisa que realmente las empresas hayan aplicado bien el tema de los gastos deducibles, es decir, que hay algún tipo de error. Sí, después de la declaración del IR anual que los contribuyentes tienen el 31 de marzo, la administración tributaria va revisando las declaraciones. Recordemos que ahora todo está sistematizado. Entonces, inclusive, después de declarar el contribuyente, la administración tributaria notifica a ciertos contribuyentes donde le dice, ve, no me declaraste tales ingresos, porque ellos se dieron cuenta que tuvieron ingreso y no se lo declaró. Ve, este gasto a mí no me parece porque lo veo incorrecto. Entonces lo notifican para que vaya y corrija su declaración. Eso es bueno porque no significa que le va a hacer una auditoría, simplemente lo está alertando que corrija su declaración, ¿verdad? En otros casos, después de la declaración, la administración tributaria es donde realiza sus planes anuales operativos de revisiones, de auditoría para determinados contribuyentes y ahí es donde ellos van a constatar que hayan aplicado la correcta deducción de los gastos deducibles y no deducibles establecidos en la ley. Ahora, ¿cómo las personas, es decir, en este caso las empresas se dan cuenta? Bueno, usted ya ha explicado, ¿verdad?, que hay gastos que son imprescindibles y otros que son necesarios, pero ¿cómo determinar en sí qué es imprescindible y qué es necesario? Bueno, es que el tema de los gastos. Bueno, lo imprescindible, Leticia, va a estar ligado a la actividad directa de la empresa. Es decir, digamos, el canal, pues, ¿cuál es su costo imprescindible? La energía, porque Internet es un gasto imprescindible. En cambio, una empresa productora de bienes, de leche, no podría considerar imprescindible el Internet, pero sí la energía, porque por eso produce, ¿verdad? Ajá. Entonces, está de acuerdo a la actividad de cada quien. Para un profesional, un gasto imprescindible es el Internet, el gasto celular, el combustible, la energía, porque todos son elementos que él utiliza para generar renta. Entonces, para clasificar correctamente cuáles son los egresos imprescindibles y necesarios, tiene que ver directamente con tu actividad económica que desarrollas. Ahora, ¿hay un esquema que determina, por ejemplo, para cada sector o para cada actividad económica? ¿Cómo así? ¿Un esquema? Es decir, por ejemplo, para el sector ganadero, ¿cuáles son? Este es el esquema de los gastos que son imprescindibles. No,
No, la ley, el artículo habla, y debo aclarar, yo por por un aspecto académico lo separo en imprescindible y necesario. Pero el artículo que estamos estudiando no habla de imprescindible, sino que dice, y lo leo textualmente, los requisitos fundamentales para que sean deducibles los gastos es que sean generales, necesarios y normales para producir la renta gravable. Y si tú observas en la colita, esa colita que tiene veneno, dice, y para conservar su existencia y mantenimiento. Entonces hay dos tipos de egresos, ¿verdad? Uno que es para producir, es imprescindible, y el otro que sea para conservar su existencia y mantenimiento. Entonces, el salario en algún sector puede ser imprescindible por el proceso productivo. En otra empresa puede ser necesario. Por ejemplo, el contador puede ser un gasto necesario, pero no imprescindible, tanto así como la señora que está en la máquina de coser en una zona franca produciendo ese bien, ¿verdad? También tenemos dentro de estos gastos, que son aspectos muy importantes, que asterisco que hay que considerar en la liquidación correcta del IR anual, las rebajas, bonificaciones y descuentos que se han utilizado como política comercial. Aquí venimos de nuevo y habla la ley como política comercial. Es decir, las empresas tienen derecho a deducirse los descuentos que le dan a los clientes. Como el Black Friday. Eso correctamente. Las bonificaciones, que a veces la empresa, por promover su producto, viene una empresa y produce tasa. Entonces, vos le compraste 100 y te regala 10. Eso es una bonificación. También esas 10 unidades son deducibles para la empresa. Igualmente los descuentos por pronto pago que otorgan muchas empresas. Entonces, ese descuento también es un costo, un gasto financiero y deducible a la vez. Igualmente, las donaciones que las empresas otorgan a las instituciones sin fines de lucro son deducibles. Hasta el 10% de la utilidad neta. Ninguna empresa puede donar. Bueno, puede hacerlo, pero no va a ser deducible una vez que supere el 10% de la utilidad neta. Si yo quiero donarle a alguien el 10%, digamos a la Cruz Roja, tengo que calcular el 10% de mi utilidad neta. Si yo le decido darle un 15%, entonces ese 5% adicional no va a ser deducible. ¿Lo cubre la empresa? Lo cubre la empresa y eso significa un mayor pago de impuestos. El próximo martes, Dios mediante, vamos a traer láminas donde cómo es que se va a ir liquidando este tipo de gastos, cuál es el proceso contable y fiscal que debe hacer el contador para liquidar correctamente este tipo de especie de gastos. Igualmente tenemos las cuotas de depreciación, las amortizaciones de las propiedades del contribuyente son deducibles. Las amortizaciones inclusive para los gastos diferidos. Las depreciaciones de activos son deducibles. Toda empresa debe de tener su política de depreciación y reconocérselo al final del ejercicio. Igualmente tenemos la obsolescencia de inventario. Este es un tema muy importante porque en muchas de las empresas hay debilidades en el tema de los inventarios. La obsolescencia son aquellas pérdidas de valor de los bienes. Por ejemplo, una empresa que vende computadoras, la impresora que te está vendiendo hoy, entre 2 meses ya no vale lo mismo, ya perdió su valor por el avance y desarrollo de la tecnología. Entonces eso se le llama obsolescencia, ya perdió su valor y eso se tiene que medir, igualmente es deducible. Y muchas empresas pierden ese beneficio porque no tienen la política, no conocen el método de reconocer una obsolescencia de bienes. La obsolescencia me imagino que también está ligada, por ejemplo, para los productos que se vencen. Por ejemplo, en el caso de la leche, una vez que llega a los supermercados y no se pudo vender, Esas ya son pérdidas. Esas ya son pérdidas. Y entonces ¿en qué queda? La obsolescencia es una estimación que yo debo hacer como una provisión. Es decir, de nuevo voy a la impresora. Yo como contable debo de reconocer un valor, una provisión por obsolescencia. O sea, yo debo hacer una estimación. Este bien va a perder su valor en un 5%. Entonces, ese 5% yo me lo voy a reconocer como un gasto deducible porque voy a venderlo,
más barato. Entonces ahí es donde vienen los descuentos, aquí hay las ferias, etcétera, etcétera, para sacar todos esos inventarios hueseras que le llaman, ¿verdad? Y igualmente, entonces ya lo que tú dices de la leche ya es una pérdida. Inclusive las mermas. Te voy a poner un ejemplo. Cuando las gasolineras despachan el combustible, cuando te lo están despachando, ahí hay una merma. Porque el combustible se va evaporizando. Y eso también se debe de medir, ¿verdad? Como una pérdida. Porque cuando vos despachás, el bombero te despacha, está echando mete la manguera, ¿verdad? Y entonces el combustible se va evaporizando. Y hay una pérdida que hay que medirla. Te voy a poner otro ejemplo. Hay pérdidas por destrucción de productos, las entidades que se dedican a la distribución y comercialización de huevos, en los procesos de distribución, en sus canales de distribución que andan en las ventas, se meten a los barrios, andan con sus vehículos, el huevo se va quebrando. Sí. Diarios, ¿verdad? Se quiebran cantidades de huevos. Entonces, eso hay que estimarlo, ¿verdad? ¿Cuánto significa perder en el año esos huevos, verdad? Ajá. Y entonces eso ya es una pérdida de la empresa. Igualmente es deducible. Es deducible, algunos quizás lo afectan ya al costo, otros lo pueden enviar al gasto. Entonces, pues te decía que en este tema de los inventarios es muy importante. Inclusive las sustracciones son deducibles. O sea, si a la empresa de la bodega le sustrajeron X cantidad de productos, entonces va la policía, pone la denuncia, soporta la pérdida y es deducible el 100%. Otro tema importante que debo de señalar aquí es que para el caso de los productos dañados, claro que con los huevos es muy complejo hacerlo, pero en el caso de una entidad que venda poterías, ¿verdad? De todos aquellos productos en pote y tienen productos dañados que por estar tirándolos se van. Sí, también porque, por ejemplo, en los consumidores, los organismos de consumidores llaman a la población en general a no consumir productos que estén con algún tipo de holladura. Entonces eso ya no, tal vez está en el estante para venderse, pero ya la gente ya no lo compra porque se abstiene. Este producto no puede estar en buen estado. Es correcto. Entonces, esos bienes con bolladura y en grandes cantidades, la entidad debe de solicitar la revisión de los fedetarios de la administración tributaria. O sea, no porque sí es que lo va a deducir. Tiene que primero solicitar la inspección de los inspectores fiscales o también puede recurrir a un perito, a un contador público autorizado. Perfectamente puede dar fe de que existe cierta cantidad de bienes que están dañados para la correcta deducción, ¿verdad? Entonces, ahora, los requisitos formales para que estos gastos sean deducibles, estuvimos hablando de las cuestiones fundamentales. Los formales serían de que estén soportados, que todos los gastos consten con su factura, ¿verdad? Su comprobante de cheque, que hayan efectuado la retención y que estén registrados contablemente. Esos son requisitos formales. ¿Qué ocurre si en este caso la empresa no tiene la factura de algún tipo de gasto que podía ser deducible? Bueno, ¿hay otro procedimiento? Bueno, cuando la empresa le falta un documento probatorio, que sería la factura de ese costo o de ese gasto, perfectamente puede solicitarle a su cliente una copia y la puede notariar, una fotocopia notariada, y perfectamente la puede registrar y contabilizar. Ahora, recordad que para demostrar un egreso también tenés otros elementos probatorios, como es el comprobante de cheque, como puede ser la constancia de retención. O sea, hay un sinnúmero de documentos que se pueden utilizar como elementos probatorios de ese gasto, ¿verdad? Entonces, pero sí, lo ideal es que la empresa conserve en buen estado todos los documentos soporte de esos egresos que realizó, igualmente registrados contablemente. Que si yo gasté 100 pesos, aquí está mi factura, aquí está en el libro mayor, aquí está en el libro diario y aquí están todas las operaciones contables. ¿Para qué? Para garantizar jurídicamente que el gasto sea deducible.
Muchísimas gracias al licenciado Manuel Carcache por traernos una vez más los tips tributarios para este día. Ya solo nos queda la última parte, pero esto no acaba aquí. Siempre seguimos abordando otros temas diversos ligados siempre a la administración tributaria. Con esto haremos una breve pausa, ya regresamos.